Hola, continuamos con un ejercicio del examen de 2018 de Orgánica 2, el ejercicio 3 de la UNED, en el que nos preguntan o nos mandan explicar el orden de acidez del ácido para-tolueno sulfónico, el ácido acético, el ácido trifluoracético y el ácido tricloroacético. Explicar el orden de acidez, es decir, tenemos que ordenarlos, aunque, bueno, como puede verse no indica si el orden debe ser creciente o decreciente. Entonces vamos a empezar por el ácido para-tolueno sulfónico. El ácido para-tolueno sulfónico es el ácido del que deriva el famoso tosilato, el grupo saliente que empleamos mucho en las SN2, y tiene esta forma. Esto es el ácido, bueno, este es el para-tolueno sulfonato, el tosilato. Y con un hidrógeno aquí pues tenemos el ácido para-tolueno sulfónico. El para-tolueno sulfónico pues se obtiene mediante la sulfonación del tolueno. Bien, el hidrógeno ácido del para-tolueno sulfónico es ese hidrógeno y tiene una acidez muy importante. ¿Cómo podemos justificar la acidez de un hidrógeno? Pues la mejor idea es siempre dibujar la base conjugada, es decir, eliminamos ese hidrógeno, quitamos el hidrógeno ácido de la molécula y así obtenemos la base conjugada. Y una de las razones por las que una base es débil y por tanto el ácido conjugado es fuerte es la resonancia. Y aquí tenemos varias estructuras resonantes. Los pares del oxígeno negativo se pueden ceder hacia los otros dos oxígenos del azufre. Por tanto, vamos a tener una deslocalización de la carga negativa entre tres átomos de oxígeno. Y eso le supone una enorme estabilidad a esta base. De hecho, el ácido acético, por ejemplo, que es un ácido relativamente fuerte en orgánica, deslocaliza la carga negativa entre dos oxígenos. Aquí tenemos una deslocalización entre tres. Y por tanto esto hace que el parabenceno sulfonato, o si preferimos llamarlo tosilato, presente una enorme acidez. De hecho, este hidrógeno tiene un pKa negativo. Vaya, deberíamos buscar en una tabla, ahora no recuerdo exactamente, pero es un pKa menor que 0, correspondiente a un ácido inorgánico. Es un ácido de tipo sulfúrico. De hecho, si dibujamos el ácido sulfúrico, podemos ver el gran parecido que hay entre él y este para-tolueno sulfónico. Si le quitamos al ácido sulfúrico uno de los hidrógenos ácidos, obtenemos su base, el hidrógeno sulfato, y podemos observar la deslocalización de la carga negativa entre tres oxígenos. Por tanto, tenemos una estabilidad similar. Es un ácido con una fortaleza similar al ácido sulfúrico. Después tenemos, por ejemplo, el ácido acético. ¿Qué le ocurre al ácido acético? Pues el ácido acético es un ácido en orgánica, es un ácido fuerte. De hecho, recibe precisamente el nombre de ácido carboxílico por su importante acidez, pero nada que ver con la acidez del para-tolueno sulfónico. Aquí en este caso, como puede verse, la deslocalización de la carga es entre dos oxígenos solamente, no entre tres, y por tanto este hidrógeno es mucho menos ácido. En este caso sí puedo poner el pKa con seguridad porque es un ácido muy conocido. Tiene un pKa de 4,75. El anterior tenía un pKa menor que 0, menos 4, menos 5 de pKa, es un pKa negativo, menos 4, menos 5, frente aquí que ya sube a 4,75. El ácido trifluoracético, CF3COOH, tiene las mismas estructuras que el ácido acético. Sin embargo, hay una diferencia importante que se debe a los átomos de flúor. El flúor es un grupo electronegativo, es un átomo muy electronegativo, entonces roba carga. Es por efecto inductivo, retira carga por efecto inductivo, pero ese grupo CF3 es un grupo fuertemente electronegativo y esa estabilización, esa deslocalización, ese efecto inductivo, perdón, contribuye, se suma a la deslocalización de la carga y por tanto entre la resonancia que presenta y el efecto electronegativo del grupo CF3 convierten al ácido trifluoracético en un ácido bastante fuerte con un pKa cercano a 0, en torno a 0.
Por tanto, tiene una acidez mucho más importante que el ácido acético debido al efecto inductivo, al efecto menos I de los átomos de flúor, de los 3 átomos de flúor. Lo mismo nos ocurre con el ácido tricloroacético. El ácido tricloroacético, pues también CCl3, C doble enlace OH, pues también presenta una importante acidez que se debe de nuevo, pues si dibujamos su base conjugada, esa importante acidez se debe a la resonancia. Es un factor, el factor importante es la resonancia, al que se suma un grupo también fuertemente electronegativo, que es el grupo CCl3. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el flúor es más electronegativo que el cloro. Esto hace que el efecto inductivo robando carga del CCl3 sea menor, por tanto la base es un poco más más fuerte y el ácido un poco más débil, es decir, estamos en un pKa ligeramente superior a 0, a lo mejor en torno a 1 y pico, 2. El CCl3 roba menos, por tanto, al robar menos hace que la base sea un poco más fuerte, el ácido un poco más débil, el pKa más alto. Así que estamos ante el ácido más fuerte, es el del tosilo, el ácido paratolueno sulfónico, con diferencia. Si ordenamos de mayor acidez a menor, primero iría el TSOH. Este hidrógeno es el más ácido, con un pKa negativo, pues posiblemente en torno a -5 o por ahí. Después tendríamos el siguiente, es el trifluoracético. El siguiente sería el trifluoracético, con un pKa que creo, bueno, que más o menos ronda 0 de pKa. Y después, con menor acidez, tendríamos el tricloroacético, que tendrá un pKa pues quizá en torno a -1, -2, un pKa un poco más alto, perdón, 1, en torno a 1, y el menos ácido de todos es el ácido acético, que tiene un hidrógeno con un pKa de 4,7. A medida que el pKa va subiendo, los hidrógenos son menos ácidos, disminuye la acidez de los hidrógenos. pKa alto, ácido débil y por tanto la base fuerte. El ácido acético es el que presenta la base más fuerte, que es el acetato, puesto que la cadena carbonada no roba del grupo carboxílico, todo lo contrario, da carga por efecto más I. Son ácidos mucho más fuertes el trifluoracético y el tricloroacético porque la cadena carbonada roba carga. Al robar carga hace que la base sea más débil, se estabiliza más debido al efecto inductivo robando carga, ¿no? Y por tanto los ácidos son más fuertes. Bien, después nos pide que determinemos el orden de reactividad frente a nucleófilos, en el apartado B, orden de reactividad frente a nucleófilos para unas cetonas. Bueno, cetonas y aldehídos, unos carbonilos, cetonas que tienen grupos CF3, una cetona un poco especial con grupos CF3, la típica propanona, la propanona, y después tenemos un aldehído, el etanal, tenemos el etanal. Y bien, reactividad frente a nucleófilos. Reactividad frente a nucleófilos, ¿qué significa? Bueno, pues significa que añadimos un nucleófilo al medio y ataca al carbono carbonilo. Ese nucleófilo pues tiene una variedad importante, puede ser desde, por ejemplo, agua, alcoholes, medios ácidos, aminas, por ejemplo la hidracina, que forma hidrazonas. ¿Y de qué depende ese ataque? Pues depende de la polaridad del carbono. A más polaridad, más fácilmente es que el nucleófilo ataque. Por tanto, las cadenas influyen en la reactividad. Tenemos siempre un oxígeno que retira carga del carbono por efecto menos I. Y por tanto genera polaridad positiva, que es lo que hace que los nucleófilos ataquen. Eso pasa en todos los casos. En todos los casos tenemos ese efecto menos I, ese efecto electrón atractor por parte del oxígeno del carbonilo. Pero la diferencia está en que la cetona con los grupos CF3, estos grupos CF3 también retiran carga de forma muy importante, igual que el oxígeno, y por tanto se genera una enorme polaridad positiva en el carbono que favorece el ataque del nucleófilo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del aldehído? Pues la polaridad es menor porque hay una cadena dando carga, hay una cadena que da carga y por tanto la polaridad va a bajar de forma considerable con respecto a la acetona con grupos CF3. Eso hace que el aldehído tenga una menor reactividad que esa acetona. Pero ¿qué pasa con las cetonas en general? Con cadenas carbonadas, digamos, normales. Pues la acetona en general tiene cadenas que dan carga. No roban carga, sino que dan carga hacia el carbono carbonilo. Y la polaridad de este es
muy pequeña y por tanto son las menos reactivas. Resumiendo, ¿cómo podemos conocer la reactividad de los carbonilos? Bueno, pues en general los aldehídos son más reactivos que las cetonas, y el más reactivo de todos los aldehídos es el que no tiene cadenas, el metanal. Después irían los aldehídos con cadena, por ejemplo el etanal, y después irían las cetonas. Las cetonas con cadena carbonada normal son los grupos, son los carbonilos menos reactivos. Pero claro, como siempre en química hay excepciones. Una cetona, si le ponemos grupos CF3 que le roben carga, pues su reactividad cambia y puede ser más reactiva que el propio metanal. Pero trabajando con cadenas carbonadas, el metanal, que no tiene cadenas, tiene el carbonilo con la mayor polaridad. Después iría el etanal, que tiene una cadena que da carga y por tanto le baja la polaridad al carbonilo, lo que disminuye su reactividad frente a nucleófilos, y la propanona, al tener dos cadenas carbonadas, pues su polaridad disminuye más todavía y por tanto es menos reactiva frente al ataque nucleófilo.